¿Cuántas páginas web se cargarán por día? Teniendo en cuenta que se envían 3.000 millones de emails o 50 millones de tweets, nos podemos hacer una idea, una cantidad impresionante. Visto con los ojos de usuario es así de sencillo. Escribo una dirección o pulso un enlace, un marcador, un favorito e inmediatamente se carga la página que he solicitado y que no tarde mucho porque me voy. Es así de simple. Pero cuando se mira con los ojos de un desarrollador las cosas cambian mucho. Lo que despierta su curiosidad es toda la lógica que tiene lugar en la sala de máquinas, entre bambalinas, lo que se conoce como el backend, que es un proceso en cambio constante y acelerado y que cualquier desarrollador debe entender muy bien. Tradicionalmente el modelo de Internet fue contar con servidores muy potentes que hacían todo el trabajo dinámico y generaban archivos HTML que eran enviados al navegador del usuario, que lo único que hacía era limitarse a mostrarlos. Fue así durante mucho tiempo por una buena razón. Los ordenadores de sobremesa no tenían la memoria suficiente ni la capacidad de procesamiento para llevar a cabo las operaciones y la generación de los datos que obligatoriamente tenían que hacerse en el servidor. Pero eso está cambiando dramáticamente desde hace unos años. Al tiempo que se elevaba enormemente la cantidad de datos que se mueven en la red, también lo hacía la CPU y la RAM, incluso hasta en los teléfonos móviles. Esta situación es la que llevará a los desarrolladores a plantearse por qué mientras el panorama de los ordenadores había cambiado tanto, el modelo aplicado a la web seguía siendo el mismo. Esto es lo que explica la aparición de sistemas como Ember.js, AngularJS, Backbone.js o Meteor.js. No es que sean exactamente iguales, aunque presentan bastantes similitudes entre sí. Y desde luego todos comparten una característica principal común. Su objetivo fundamental es mover todo o parte del trabajo desde el servidor al cliente. Se trata de aplicaciones JavaScript, lo que significa que la mayor parte del código se ejecuta en el navegador, lo que incrementa las posibilidades de desarrollos interactivos. Esto es algo común a librerías como Backbone.js, Ember.js o AngularJS. Si hay alguno que ha llegado hasta aquí y se sigue preguntando que para qué tanto lío, tantas APIs, tantas librerías y aplicaciones, que ya no es que sepa cómo usar, sino que en muchas ocasiones ni siquiera es capaz de entender muy bien qué es lo que hacen, para lo que sirven. Si ocurre eso, lo que realmente pasa es que se está equivocando de pregunta. Lo que debería preguntarse es ¿por qué he aprendido tan mal? Y no me refiero ni mucho menos a los profesores que uno haya podido tener, ni siquiera a los medios con los que ha podido contar. Me refiero a algo mucho más concreto, que es la actitud personal frente al aprendizaje. Me refiero a toda esa gente que llena los comentarios en Twitter, en YouTube. Es lo que tiene la libertad. Todo el mundo opina y menudas opiniones hay que escuchar en muchas ocasiones. Me refiero en este caso a esa gente, tantos que repiten llenos de prepotencia. Déjate de rollos, ¿esto cómo se hace? Eso es lo único que me interesa. Pues eso es también lo único que serás capaz de entender. Y nunca sabrás hacer nada más que copiar y pegar, imitar, repetir mecánicamente, pero nunca entender y no digamos ya crear algo propio.
Decía hace unos días en una charla que si algo definía a la red era el cambio, incluso el cambio permanente. Pero si tuviera que resumir con una palabra no lo que ocurre en la red, sino en el desarrollo para la red, esa palabra sería creatividad. Es un mundo lleno de creadores, de los auténticos creadores del siglo XXI. Crear significa superar lo que ya existe, pero para eso el primer e imprescindible paso es conocer muy bien lo que ya existe, tener un plano claro de la situación general para saber cómo llegar a cualquier lugar en concreto, aunque sea un lugar en el que nunca antes se haya estado. Los navegadores web de hoy en día han dejado de ser simples marcos que servían para mostrar páginas más o menos estáticas y se han convertido en auténticas plataformas para ejecutar aplicaciones con todas las funcionalidades y en tiempos de ejecución cada vez más rápidos gracias al uso de JavaScript y con los estándares HTML5 que permiten ahora sí crear auténticas aplicaciones ricas que antes solo era posible hacer en plataformas nativas. Y lo fundamental en este nuevo tipo de desarrollo consiste en reducir lo máximo posible la necesidad de tener que estar interactuando entre el cliente y el servidor o incluso con otras capas añadidas como pueden ser las bases de datos. Por eso una de las tendencias de gran peso entre los desarrolladores hoy es la de intentar construir aplicaciones enteras en el navegador usando JavaScript, aprovechando todas las capacidades de los nuevos navegadores. Se trata de las denominadas Single Page Applications, aplicaciones de una sola página que pueden responder inmediatamente a las interacciones del usuario, ya que no tienen que estar haciendo un viaje de ida y vuelta al servidor cada vez que se cambia de página. Aplicaciones que ya tienen tiempo, como Gmail, podría ser un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Esto es lo que buscan librerías en boca de todos los desarrolladores JavaScript en los últimos tiempos. Las librerías JavaScript MVC. Aquí vemos una clasificación, desde luego muy discutible, aunque aparecen sin duda las más conocidas. Estas librerías, Ember JS, Angular JS, Backbone JS, se conocen como librerías MVC del lado del cliente. MVC, desde luego, de modelo vista controlador. Algunos incluso las prefieren llamar MVVM, de modelo vista modelo, por el modo de tratar los datos. Pero la clave está en la palabra cliente. Vamos a intentar reproducir la arquitectura MVC del lado del cliente, la arquitectura típica que siguen estas APIs. El marco en el que se va a desarrollar la aplicación es un navegador, como lleva siendo desde los orígenes del protocolo HTTP. Y sobre este navegador es donde queremos que se ejecute nuestra aplicación web. Esta aplicación web necesita recibir la información desde fuera, desde el servidor. Hasta aquí es exactamente lo que lleva haciendo la web desde que existe. Hay un cliente que pide información y que además de HTML, también prácticamente desde sus orígenes, puede hacerlo con un lenguaje no demarcado, sino de programación del lado del cliente que se conoce como JavaScript. Esa petición se envía al servidor, donde otro lenguaje de programación que se conoce como lenguaje del lado del servidor y que puede ser PHP, Java, Python, Ruby y muchos otros, se encarga de procesar la mayor parte de la lógica y devolver una respuesta.
En los sistemas MVC del lado del servidor, solo la vista reside totalmente en el cliente, mientras que tanto el modelo como el controlador dependen fundamentalmente del lenguaje del lado del servidor. Pues eso es lo que ha cambiado. Este es el meollo de las librerías de APIs como las que estamos mencionando ahora, Ember, Angular o Backbone. Con ellas la mayor parte de la lógica de la aplicación, las vistas, pero también las plantillas, los controles, los modelos, etcétera, van a pasar a residir en el cliente. Y la relación, en lugar de hacerse con el servidor, se va a hacer con la API encargada de gestionar la lógica, pero por tanto algo que se hace ya en el cliente, en el navegador, en estos navegadores de nueva generación. La función del servidor, con el lenguaje que sea, queda limitada a la de servir una página inicial con el esqueleto HTML y el resto de archivos necesarios. Una vez que esos archivos son descargados al navegador, son evaluados y se inicializa la aplicación del lado del cliente, que a partir de ese momento recuperará datos e interactuará desde la API, terminando de renderizar todo lo necesario para la página. En aplicaciones bien finalizadas incluso puede trabajar offline sin estar conectada al servidor, algo que cada vez se ve más. Este nuevo paradigma, del que seguro que has oído hablar, porque desde luego tiene muchas ventajas. Tiene ventajas para los usuarios, porque una vez que la aplicación se carga por primera vez, va a hacer que la navegación sea mucho más rápida entre las páginas sin necesidad de tener que estar contactando con el servidor. Y como decía hace un momento, si se hace bien, incluso puede trabajar fuera de línea sin estar conectados a internet. Y también es muy bueno para los desarrolladores, porque el uso de lo que se denomina la aplicación de una única página, esa que en un principio envía el servidor, a Single Page App, hace que haya una clarísima separación entre las responsabilidades que se encuentran en el servidor y las que se encuentran en el cliente. Esto hace que el flujo de trabajo sea mucho más sencillo y mucho más claro, porque evita el tener que compartir demasiada lógica entre estas dos partes, entre el cliente y el servidor, porque lo que ocurre es que están escritos en diferentes idiomas. Sin embargo, ahora la mayor parte de las veces tienen que estar interactuando entre ellos, lo que hace necesario un código que pueda ser compatible con dos lenguajes de programación diferentes, lo cual suele complicar todo lo que tenemos que hacer. Se trata sin duda de un gran avance, pero cuando los desarrolladores empezaron a trabajar, están trabajando con estas nuevas librerías, han ido apareciendo también nuevos problemas que en gran medida se resumen en lo que planteábamos ahora. Es cierto que la relación con el servidor es mucho menos continua que antes y hay una clara separación de funciones, pero esa relación tiene que seguir existiendo y siguen utilizándose dos lenguajes de programación diferentes, JavaScript del lado del cliente y un lenguaje del lado del servidor, sea el que sea. Si quieres profundizar más en el tema, te aconsejo este artículo en el que, tras explicar en detalle varios problemas con los que se encontraron al empezar a trabajar con sistemas MVC del lado del cliente, llegaron a la conclusión de que para poder acabar con las inconsistencias, con las repeticiones de código y la repetición de lógica entre el cliente y servidor, al que obligaba el uso de dos lenguajes diferentes, lo ideal era crear aplicaciones que denominan aplicaciones JavaScript isomorfas. Lo que simplemente significa que se trata de aplicaciones que usan el mismo lenguaje de programación tanto del lado del cliente como del servidor. Y estamos hablando, por supuesto, que ese lenguaje es JavaScript.
Una aplicación isomorfa tendría el aspecto, la estructura que aquí podemos ver, a que denominamos MVC de cliente y servidor. En este mundo alternativo, al tener el mismo lenguaje, partes de la lógica de la lista y partes de la lógica que se tengan que ejecutar en el servidor pueden ser exactamente las mismas porque están escritas en el mismo lenguaje y no necesitan ningún tipo de traducción. Esto significa abrir un gran número de puertas, optimizar el rendimiento, el mantenimiento de las aplicaciones va a ser mucho más sencillo y, por ejemplo, para temas como el SEO también es mucho mejor. Pues este sueño del JavaScript isomorfo es ya toda una realidad que conocemos bien aquí en videotutoriales.com gracias a Node.js, sobre el cual hemos hecho un curso completo. Un JavaScript del lado del servidor, rápido, estable y que permite crear este tipo de abstracciones con una lógica para nuestra aplicación que se ejecute tanto del lado del cliente como del servidor. Eso es exactamente la definición de JavaScript isomorfo, que seguro que se va a escuchar cada vez más. Esta idea de usar JavaScript isomorfo no es nueva. Empresas como Google lo llevan usando ya desde hace un tiempo y en este artículo que vemos aquí de Node.js, por ejemplo, ya en el año 2011 se hablaba de este modo de utilizar JavaScript tanto del lado del cliente como del servidor y ya lo bautizaba con este nombre de isomorfo. Además, desde luego, de Mojito, el primer framework isomorfo de código abierto para el desarrollo de aplicaciones. Su dependencia de Yahoo ha limitado mucho su extensión entre los desarrolladores de JavaScript, pero como aquí ya indica, es un framework que se crea con aplicaciones que se ejecutan con código Node.js tanto del lado del cliente como del servidor. Pero sin duda el proyecto isomorfo que ha conseguido una gran resonancia y sobre todo por las razones que sea, la mayoría de ellas de tipo técnico, un tremendo apoyo entre toda la comunidad de desarrolladores JavaScript ha sido Meteor, un proyecto isomorfo construido desde cero para soportar aplicaciones en tiempo real. El equipo de desarrolladores que está detrás del proyecto está haciendo un trabajo magnífico y está creando todo un ecosistema alrededor del gestor de paquetes y con herramientas de implementación. Como Mojito sigue de modo completo el paradigma Node.js, lado del cliente, del lado del servidor. Pero desde luego que han hecho un trabajo mucho mejor en atraer la participación de la comunidad JavaScript y se espera con auténtica expectación la versión 1.0. Como vemos, de momento está en la 0.6, pero puede que pronto ya tengamos la versión 1.0 en funcionamiento. En su página cuentas con algún vídeo tutorial, con ejemplos, la documentación, el enlace al blog. Y después de pensármelo un tiempo, y aunque aún esté en una versión no muy madura, o quizás incluso por eso, voy a dedicar un curso para introducirnos dentro de esto, todo que se mueve en torno a los MVC JavaScript, justo con Meteor. Que conste que no es el único y tampoco vamos a empezar ahora en discusiones si es el mejor o si es peor, o las historias de batallitas de gente que debe creerse que esto es como los forofos o los tifosis de fútbol. Hablamos de temas bastante más serios. No quiere decir que el fútbol no lo sea, pero estamos hablando de otra cosa. Te repito de nuevo al artículo que mencionaba antes en VentureBeat, donde desarrolladores que se encontraron con estos problemas
hablan, como decíamos, de Meteor, hablan de Mojito, pero también hablan de Asana, uno de cuyos cofundadores es también cofundador de la historia que hay con el nacimiento de Facebook. Habla también de Render, que es el sistema que ellos mismos han creado para intentar solucionar los problemas de utilizar un lenguaje distinto en el cliente y en el servidor, y como vemos lo hacen con Backbone JS en este caso. Así que ni mucho menos Meteor viene como es esa costumbre tan extendida a acabar con todo lo existente, pero sí que abre un nuevo camino, eso sí se puede denominar así, un nuevo paradigma, que el término JavaScript isomorfo, yo no sé si suena muy bien o mal, pero que explica perfectamente a qué se refiere. Por primera vez se va a utilizar un mismo lenguaje tanto del lado del cliente como del lado del servidor, y Meteor lo hace, y a eso vamos a dedicar el curso.